Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas, buenas. Buenas noches, doctor. Sí, Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Edwin? ¿Qué tal? Buenas, buenas. Bien, siendo las 9:10 de la noche, vamos a dar inicio a nuestra clase que corresponde a la tercera unidad. Esta es la sesión número 17 de nuestro curso de Metodología de la Investigación 2. En esta oportunidad vamos a ingresar a lo que es la continuación del desarrollo de su proyecto que están realizando ustedes para optar su grado de bachiller. Ya ustedes hasta el momento ya tienen algunas nociones importantes sobre aspectos relevantes de lo que es el construir su proyecto de tesis, de trabajo de investigación. ¿Se está apreciando la pizarra que les estoy compartiendo? ¿Hola? Sí, doctor, sí se aprecia. sí, doctor. Correcto, correcto. Entonces, hasta esta altura del partido ya hemos iniciado lo que es la elaboración de su proyecto de trabajo de investigación, ¿sí? Ya hemos comenzado estableciendo algunas partes de esta, ¿no? Por ejemplo, ya hemos avanzado lo que es la carátula, el índice, lo que es la introducción. Luego de eso también hemos elaborado la primera parte, que es el problema de investigación. Y dentro de esto, ustedes han desarrollado algunas partes elementales que comprende esa sección del proyecto de trabajo de investigación. ¿Ve? Ustedes han trabajado lo que es la situación problemática, han avanzado también lo que es la delimitación de la investigación. Dentro de esas hay subdivisiones que tienen que ver con lo temporal, lo espacial, lo social y lo metodológico. Pero también ustedes han trabajado lo que es la formulación del problema. Y por último, en esta sección han trabajado lo que corresponde a la justificación de la investigación que están o que llevarán a cabo ustedes, ¿ya? Porque recuerden, el proyecto es como un plan que ustedes están elaborando, que es necesario hacerlo dentro de lo que es la planificación, la organización, para cuando empiecen a hacer su tesis, ustedes, o su trabajo de investigación, que así se le llama, para optar el grado de bachiller, ustedes van a tener que esto que han plasmado acá en el proyecto, ejecutarlo. Y es así que tendrán que, en la estructura del trabajo de investigación, pasar varias partes de lo que está acá en su proyecto. Pero la parte medular en el trabajo de investigación, o tesis también en su momento, va a ser el que esos instrumentos que han diseñado a partir de la matriz de operacionalización de variables, los apliquen, los entreguen a las personas que le van a proporcionar la data de su trabajo de investigación. Una vez que han aplicado sus cuestionarios, ustedes con los 80 cuestionarios que tendrán relación con sus variables, ustedes procesarán eso de ahí y con los resultados que obtengan, luego de haber tabulado los mismos, elaborarán sus cuadros estadísticos. Y con esos cuadros estadísticos también le harán sus interpretaciones del caso. Y con eso van a contrastar, validar lo que hoy día vamos a comenzar a estudiar. Pero bueno, también en esto que hemos avanzado en las sesiones anteriores que corresponden a la segunda unidad, ustedes también han elaborado lo que es su marco teórico, el marco teórico de sus proyectos.
Y dentro de esto ustedes han trabajado lo que corresponde a los antecedentes de la investigación. Y aquí han buscado lo que son trabajos de carácter internacional, nacional, y si por ahí hubieran encontrado alguno de carácter local, estaría interesantísimo. Pero si no, los dos primeros tipos de antecedentes son los básicos que deben de haber. Luego han elaborado sus bases teóricas, que vienen a ser todas las teorías que respaldan a su trabajo, a su futuro trabajo de investigación. Y por último, esta parte la han cerrado con lo que es el marco conceptual, que vienen a ser un conjunto de términos, de palabras, de repente frases acuñadas que guardan relación directa con su tema de investigación y que a manera de un vocabulario, unas 10 palabras han ubicado ahí para tratar de seguir con el avance de esto, ¿sí? Pero ahora en esta semana vamos a comenzar a trabajar otra parte importantísima de su proyecto de trabajo de investigación. Y eso tiene que ver con una parte relevante de lo que es el proyecto, ¿sí? ¿Y a qué parte nos estaremos refiriendo? ¿Mm? ¿Qué parte nos toca trabajar ahora de esa estructura que hemos estado viendo? ¿Aprecian lo que les estoy compartiendo ahora? Hola, hola, hola. Sí, Sí se aprecia, ¿sí? sí, doctor. Perfecto. Bien, entonces hemos llegado hasta antes del examen parcial a lo que ha sido su marco teórico, hasta donde les decía, ¿ve? Marco conceptual. Ahora, ¿qué parte nos corresponde desarrollar a partir de esta semana? Hipótesis y variables. Muy bien. Y dentro de las hipótesis y variables, ¿qué cosa vamos a trabajar? Hipótesis principal, específicas, variables independientes, dependientes y operacionalización de variables. Teniendo en Muy, cuenta que dentro de la investigación correlacional, usted había indicado que, claro, bueno, no claro. A ver. existe la variable independiente ni dependiente, pero para cumplir con los parámetros de la universidad deberíamos hacer ello. Muy bien. Y entonces nuestras variables ya nosotros sabemos que son variable X y variable Y, porque entre ellas vamos a tratar de establecer la correlación que hemos planteado o estamos planteando para lo que va a ser su futura investigación. Muy bien, ¿ya? Y díganme, ¿ustedes esto que está acá en esta parte del proyecto lo tienen en alguno de los insumos que hemos trabajado en la primera unidad? ¿Podrían decirme en cuál de esos insumos está? Acuérdense que le llamamos insumos a la matriz de consistencia, a la matriz de fichaje y a la matriz de operacionalización. Lo que vamos a trabajar en esta semana, ¿está en alguno de esos insumos o en alguno, hablando en singular? ¿Qué dicen ustedes? Está en la matriz de consistencia. Ya, muy bien. ¿Qué está en la matriz de consistencia? ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Doctor, soy Gutiérrezcito. Muy En la bien, matriz de Wendy. consistencia encontramos las hipótesis, tanto la general Ya, como las específicas, y asimismo las perfecto. variables, pues, ¿no? Muy bien. Correcto, en la matriz de consistencia. Y ese numeral 3.2.3 que denomina operacionalización de variables, ¿lo tendrán ya ustedes en alguno de esos 3 insumos que hemos mencionado? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Sí está. ¿Cómo se llama ese insumo? A ver si se acuerdan. ¿Qué cosas han elaborado ustedes para darse cuenta lo que van a poner en sus instrumentos de recojo de datos? Que comienza una columna, dice variables,
luego otra dice definición conceptual, otra dice definición operacional, otra dice variables, dimensiones, indicadores, ítem o reactivos y escala. La ¿Cuál de matriz de esos? operacionalización, doctor. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿eso ya lo tienen o todavía está por redactar? Ya está hecho, doctor. Claro, pues, miren, ve. Este es otro ejemplo de proyecto que por ahí ya había y que, bueno, esto ya está terminado y vamos a, para razones de darnos cuenta qué es lo que vamos a tener. Ojo que ustedes, para esta semana que estamos trabajando, iniciando lo que es la tercera unidad, que es analizar lo que es, cómo vamos avanzando en nuestro proyecto, ustedes cuando me alcancen sus trabajos, ¿eh? Van a tener que tener todo lo anterior más lo nuevo que vamos a hacer. No es que me van a hacer por cada trabajo algo nuevo, no. Van a darle continuidad. Cosa que yo al revisarle las hipótesis, yo y las variables, su matriz, yo me voy a dar cuenta que estamos trabajando, ¿ves? Entonces ahora nos toca trabajar desde aquí, ¿ves? Hipótesis y variables. Ustedes ponen así 3 en romanos, hipótesis invariables, y acá están, primero trabajan lo que es hipótesis, es el numeral 3.1, ¿ya? Porque el 3.2 será variables, y el 3, dentro del 3.2 va a estar lo que es operacionalización, de acuerdo a la estructura que ha propuesto la facultad, ¿ya? Entonces trabajan primero su parte de hipótesis. Esto que acá, la hipótesis principal es lo que en su matriz se llama, de consistencia, se llama hipótesis general. Nuevamente le hago énfasis, lo que ustedes han puesto en la matriz de consistencia debe de aparecer aquí en su proyecto. Acá no pueden poner una cosa y en la matriz que hay otra cosa, sino solitas se están poniendo la soga al cuello. No habría ahí la consistencia del caso, ¿eh? Porque están variando lo que pusieron en su matriz. Pero eso sí, si ustedes al analizar el avance de su proyecto, ustedes ven que de repente la hipótesis no está bien redactada, sí la pueden arreglar, pero si la arreglan aquí, arréglenla o actualícenla en su matriz. Ojo, eso sí está permitido. Y tienen que darse cuenta que si mueven la hipótesis, mueven los objetivos, mueven los problemas. Entonces, por lo tanto, también arreglan eso. O sea, están en todo su derecho. Y si no, para evitarse problemas, lo dejan ahí para ver yo también en su momento, darle su mirada, como debe de ser, y darles mi opinión sobre lo que están haciendo, ¿sí? Igualito, para sus hipótesis específicas, ustedes desde su matriz también de consistencia, jalan lo que corresponde, ¿ves? Su hipótesis específica 1, su hipótesis específica 2. Eso sí le dan las formalidades, estos márgenes que están viendo ustedes, estas sangrías que hay entre cada rubro del proyecto, ¿ya? Eso es para cuestiones de formalidad. Aunque eso no va a determinar que esté bien o no su proyecto, ni más adelante la tesis, porque eso es mejor, que se puede mejorar, se puede perfeccionar, es perfectible. Y luego igualito, ustedes ya tienen en su matriz de consistencia sus variables, ¿sí? Tal como nos ha hecho recordar su compañera, por cuestiones de forma, igualito le vamos a poner como lo está exigiendo la facultad. Le vamos a poner variable independiente, que es la X, variable dependiente es la Y. Ya ustedes tienen bajo la manga ese detalle, ¿no? Pero ustedes no se hagan problemas. Cuando algún día sustenten, ustedes igualito repitan lo que está ahí, salvo que en el camino esto se vaya a corregir. Porque ahora, bueno, no hacen caso, pero ¿qué se va a hacer? Por el momento lo dejamos ahí. Entonces copian sus variables. Su variable independiente entre paréntesis X, lo que ustedes pusieron en la matriz. Su variable dependiente también igualito lo que pusieron en su matriz. Y luego tal como ustedes se acaban de dar cuenta, ¿ve? En el rubro que dice, perdón, operacionalización de las variables, ¿qué deben de hacer? Jalar, ¿ve? Su matriz de operacionalización, que esto también ustedes les ha costado trabajo, pero ya lo tienen elaborado. ¿eh? Entonces acá está su matriz de operacionalización, que no es otra cosa. La operacionalización, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Es partir de las variables que acá están enunciadas
de manera general, ¿ve? De manera general. Si dejáramos solo esa columna, caramba, quien agarra su proyecto de tesis, más adelante su tesis, a leer, y hubiera solo esa columna, diría, ¿qué es eso, no? En cambio, ustedes la operacionalizar significa pasarla de una cuestión así de carácter general a algo más fino, más trabajado, que aterriza en los ítems o reactivos. Es decir, ustedes hacen más trabajable, más entendible, más digerible cada variable, hasta llegar a la columna de los ítems o reactivos, que son las preguntas, los aspectos que ustedes pondrán en dónde, en sus instrumentos de recolección de datos que los mencionan en la columna de definición operacional. Por eso ahí aparece cómo se va a llamar su instrumento, cuántos ítems va a comprender, cómo se va a tener que aplicar. Por eso esta es la forma como van a trabajar, a manipular esta variable, las variables. Entonces, la operacionalización consiste en eso, en partir de tu variable que está de manera general, trabajar su definición conceptual, que es dar un concepto, ¿no? Que puede ser de algún autor, pero hay que citarlo, o puede ser también una elaboración propia de cada uno de ustedes. En el caso que no lo hayan elaborado, hay que citar al autor o los autores que están colaborando con ustedes. Por ejemplo, en este ejemplo, no es de elaboración propia, es de otros autores. Por eso el autor de esta matriz ha puesto quiénes son esos autores. Y un detalle, estos autores que aparecen citados acá deben aparecer en la bibliografía también, para que no les hagan problemas, ¿ya? Entonces, ustedes van operacionalizando cuando pasan de su variable a la definición conceptual, a la definición operacional, establecen a partir de los indicadores cuáles son sus dimensiones, y de ahí las van afinando más esas variables cuando aterrizan en su columna de ítem o reactivos, que es donde ustedes ponen para cada indicador, cómo van a medir cada indicador, y al medir cada indicador están midiendo la variable, ¿ve? Están viendo cómo van a trabajar su variable. Y luego de todo esto termina en la famosa escala de medición, que ya les he dicho que puede ser literal, puede ser numérica. En el caso de nosotros que estamos en el campo de las ciencias sociales, siempre nuestras escalas son literales, que puede ser sí, no, o como acá se están poniendo, no siempre, a veces nunca. O también acá puede ser totalmente de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Eso es ya a criterio de cada investigador, pero debe aparecer acá. Esto de acá que ustedes hacen cuando operacionalizan es como hacer una ficha técnica cuando ustedes hacen en lo que es ya un trabajo de estudio de intención de voto, estudio de mercado que ustedes ponen ahí. ¿No han visto cuando pasan las encuestas o salen publicadas en algún diario, revista de circulación nacional, en alguna parte aparece ficha técnica? Esto es parecido a eso, ¿eh? Entonces, la matriz de operacionalización funciona así. Y luego de eso, la otra variable también hacen la misma figura, la definen conceptualmente, operacionalmente, ponen primero sus indicadores. Ojo que esto, la gran ayuda de la matriz de consistencia es que en la matriz de consistencia ya está esto. Lo único que ustedes tienen que jalar acá y ubicar lo que corresponde, teniendo cuidado igualito también de que deba de aparecer lo que han puesto en su matriz de consistencia para que no se den la contra ustedes mismos. Y luego, eso sí, ver que para cada indicador elaborarle sus preguntas que calcen con ellas, y también teniendo cuidados que puedan ser respondidas con las alternativas que han colocado en la columna de escala. Eso hay que tener cuidado. Si pusieron sí, no, tienen que ver que la pregunta que se plantea pueda ser respondida con esa alternativa, para que esté bien elaborado su instrumento de recojo de datos más adelante. Entonces, en la presente semana nosotros vamos a entrar a estudiar, a reforzar un poquito lo que es la parte teórica, qué cosas son las hipótesis, qué cosas son las variables, qué cosa es la matriz de operacionalización, que ya más o menos ustedes, de acuerdo a lo práctico que le estamos dando, ese carácter práctico a este curso, ustedes ya tienen
la idea, pero no, siempre es necesario tener bajo la manga, porque ustedes algún día van a sustentar este trabajo de investigación y ustedes van a impactar al jurado si ustedes manejan la parte metodológica, porque yo estoy más que seguro que el tema lo van a dominar, pero también ustedes el otro as que tienen que tener bajo la manga y que lo van a ir soltando poquito a poco, tampoco lo van a soltar así de porrazo en un ratito, porque si no se quedan sin, disculpándome el término, sin rollo. Y el jurado puede hacer con ustedes lo que quieran, ¿no? Ustedes tienen que ser más astutos, más astutas y reservar las cosas, ¿eh? Cuando el día que les toque sustentar, con toda la tranquilidad del caso, ¿eh? Para eso ustedes han hecho su proyecto, van a hacer su trabajo de investigación, ustedes van a conocer cómo se hizo todo, cómo aterrizaron en la tesis, en el trabajo de investigación, que es el equivalente a una tesis, y cuando les toque sustentar, ustedes previo a la sustentación tendrán que practicar. Como ahora sus celulares tienen cámara, tienen audio, ustedes solitos, solitas se grabarán, tendrán el cuidado de, para la parte de sustentación, hacerlo máximo en 15 minutos, y luego de eso, que de cuenta, ustedes ponen ahí a sus hermanos, familiares como su jurado, y les piden que les hagan preguntas. Pero ustedes tienen que tener conocimiento de lo que es la metodología, que estamos estudiando. ¿Y qué es la metodología? Todo esto que estamos viendo, los problemas, los objetivos, las hipótesis, las variables, que los de las técnicas de recojo de datos, que los instrumentos, ¿eh? Todo eso es la parte metodológica, por eso están llevando metodología de la investigación jurídica 1 que ya hicimos, y ahí hemos trabajado todo lo que ustedes han visto, ¿eh? Y ahora en metodología de la investigación jurídica 2 estamos haciendo primero el proyecto, ¿eh? Entonces, todo eso ustedes van a tener que recordarlo el día que les toque. Por eso no voten sus apuntes, no voten sus materiales, para que cuando les toque presentar, que eso va a ser ya este año que viene, terminando el 5º año, tendrán que tramitar su récord académico y de una vez, antes de empezar el 6º, ingresar por mesa de parte su proyecto. Pero recuerden que ahí lo van a tener que actualizar en cuanto al año y algunos detalles que pudieran estar quedando por arreglar, ¿sí? Entonces, para poder sustanciar un poco más esa parte de manejo teórico, de conceptos, de definiciones, de sustentos a lo que es hipótesis, vamos a primero en esta clase mirar unos 2 videos que por ahí les he seleccionado en YouTube y que también lo vamos a complementar con esas diapositivas que les he colocado, les he alojado en el aula virtual para la presente semana de trabajo, ¿sí? Entonces, por favor, un momentito, vamos a compartir un video. A ver, vamos a cargarlo. A ver, me van a avisar si están visualizando lo que ahora les estoy compartiendo. Hola. Sí, doctor. Perfecto, ahora me dicen si se escucha. Para explicar mejor este tema, lo hemos dividido en ¿Se escucha? Sí, doctor. Perfecto, bien. 2 videos. En este explicaremos qué son las hipótesis y para qué sirven en nuestra investigación. Y en el siguiente nos centraremos en los principales tipos de hipótesis. Para desarrollar este tema, hemos tomado como fuentes principales de consulta los libros Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández y Baptista y el libro Introducción a la Metodología de la Investigación de Marcelo Gómez, así como otras fuentes complementarias que podrás encontrar en la descripción de este video. Dicho esto, empecemos.
Partamos explicando qué es una hipótesis. En nuestra vida diaria, constantemente elaboramos hipótesis sobre muchas cosas y luego indagamos si son ciertas o no. Por ejemplo, yo puedo tener un dolor en la espalda y a partir de ese problema plantear la pregunta: ¿qué medicamento me puede curar el dolor en la espalda? De la cual puede surgir una hipótesis de que la pomada de marca X me puede curar el dolor de espalda. Y luego verificar si esa hipótesis es verdadera o falsa al usar la pomada y ver el resultado. Es decir, las hipótesis son las guías de una investigación que indican aquello que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Hay que tener claro que las hipótesis no necesariamente deben ser verdaderas, pueden serlo o no, puesto que son explicaciones tentativas que al plantearlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse y no hay nada de malo en eso. De hecho, de eso trata la investigación científica, de comprobar si algo es cierto o de descartar esa idea. Ahora bien, en el campo de la investigación científica, las hipótesis no deben plantearse de manera superficial, solo por intuición, sin un análisis previo del conocimiento que ya existe. Es natural que las hipótesis surjan cuando el investigador se haya planteado un problema que desea investigar y haya realizado una revisión teórica sobre el mismo. Dicho esto, ahora veamos para qué nos sirven las hipótesis en nuestras tesis o trabajos de investigación. Las hipótesis, al ser proposiciones tentativas sobre un fenómeno, nos sirven de guía para saber hacia dónde queremos llegar, ya sea para probar algo o para descartarlo. En ello precisamente radica su importancia, por lo cual debe existir una relación muy estrecha entre las hipótesis y el planteamiento del problema y la revisión de los aspectos teóricos relacionados con el tema. Como plantea Marcelo Gómez, el procedimiento que deberíamos seguir comienza con una idea inicial sobre lo que queremos investigar, para posteriormente proceder a la revisión de la bibliografía para familiarizarnos con ese tema. Después, trabajar en el planteamiento del problema, definir nuestros conceptos y revisar los antecedentes científicos de nuestro problema, y de esa forma empezarán a surgir las hipótesis. Saltarse este procedimiento podría ocasionar que nuestras hipótesis no estén bien planteadas y ello afectaría el rigor científico que debería tener nuestra tesis. Ahora bien, existen distintos tipos de hipótesis dentro de la investigación científica y es importante conocerlos para identificar cuál es el que más nos conviene para nuestras tesis, y precisamente de ese tema nos encargaremos en el siguiente video. ¿Se está apreciando el nuevo video, perdón? Sí, doctor. Ah, ya, gracias. Sí, doctor. Gracias. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos de YouTube? Soy José Luis López y este video es una continuación del tema de las hipótesis. Si no viste la clase anterior donde explicamos qué es una hipótesis y para qué sirve, te dejo el enlace arriba y en la descripción de este video. En esta ocasión nos centraremos en explicar los tipos de hipótesis. Según Hernández, Fernández y Batista, hay diversas formas de clasificar las hipótesis. Una de las más populares es la siguiente: hipótesis de investigación, hipótesis nula e hipótesis alternativas. A continuación, te explicaré cada una de ellas. Empecemos con las hipótesis de investigación. Estas son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Se suelen representar con una H mayúscula y una I minúscula. Cuando se plantean más de una hipótesis, suelen representarse con números, por ejemplo, H1, H2, H3, etc. Las hipótesis de investigación pueden ser de tipo descriptivas, correlacionales o causales. Las descriptivas se usan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir. Ejemplos de estas hipótesis pueden ser el aumento del número de embarazos en adolescentes cuyas edades comprendan entre los 15 y 20 años será del 25% en los próximos 3 años en el Ecuador. Otro ejemplo puede ser, el desempleo en Argentina se incrementará en un 5% el próximo año. Veamos ahora a las correlacionales.
Estas especifican las relaciones entre dos o más variables. Por ejemplo, la adicción al tabaco está relacionado con el cáncer pulmonar. Las hipótesis correlacionales no solo establecen que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también cómo están vinculadas. Por ejemplo, a mayor exposición de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, se produce una mayor manifestación de estrategias para establecer contacto sexual en las relaciones interpersonales. Aquí, las hipótesis nos indican que cuando una variable aumenta, la otra también, y por ende lo contrario, que cuando una variable disminuye, la otra también desciende. Veamos también las hipótesis causales. Este tipo de hipótesis no solamente afirma la relación entre dos o más variables y cómo se manifiestan, sino que además establecen una relación de causa-efecto, es decir, que una cosa provoca otra. Un ejemplo podría ser, las conductas muy restrictivas de los padres provocan baja autoestima en los hijos. En este ejemplo, además de establecer una relación entre las variables, se propone lo que causa esa relación. Es decir, en este caso, lo que hacen los padres tiene un efecto en los hijos. Es importante indicar que correlación y causalidad son conceptos asociados pero distintos. Dos variables pueden estar correlacionadas, pero no necesariamente implica que una será causa de la otra. Para establecer causalidad, antes debe demostrarse la correlación, pero además hay una determinación temporal, es decir, la causa debe ocurrir antes que el efecto. Asimismo, los cambios en la causa deben provocar necesariamente cambios en el efecto. Expliquemos mejor con un ejemplo. Supongamos que una universidad privada tiene una carrera con pocos alumnos y decide mejorar aquello, para lo cual desarrolla una campaña para promocionar su carrera a través de Facebook. Luego, observa un aumento en la cantidad de estudiantes inscritos. Los directivos de la universidad pueden pensar que la campaña está relacionada con el incremento de los alumnos, pero si no se demuestra la causalidad, no es posible asegurar que la campaña haya provocado el incremento. Quizás la campaña ayudó, pero tal vez la causa real sea en sí algún acontecimiento que aumentó la demanda laboral de esa profesión, o la implementación de algún requisito que dificulte el ingreso a las universidades públicas. Es decir, hay relación entre estos acontecimientos, pero no necesariamente evidencia de que una cosa provoca otra. Ahora bien, a las supuestas causas se les conoce como variables independientes y a los efectos como variables dependientes. Sobre este tema hablaremos más a detalle en un próximo video. Pasemos ahora a la siguiente categoría, las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas se usan para negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Ejemplos de esto serían: no existe relación entre la autoestima y la inteligencia de un individuo, o el desempleo en Argentina no se incrementará en un 5% el próximo año. Algunos podrían preguntarse para qué sirven las hipótesis nulas. Esto a menudo se explica citando el ejemplo de los cisnes que consta en el libro de Marcelo Gómez. Alguien podría decir que todos los cisnes son blancos, pero al existir millones de cisnes, sería muy difícil comprobar esa hipótesis de que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, bastaría con encontrar uno que no sea blanco para decir que no todos los cisnes son blancos, y así probaríamos nuestra hipótesis nula de que no todos los cisnes son blancos. Finalmente abordemos las hipótesis alternativas, representadas con una H mayúscula y una A minúscula. Estas se utilizan cuando no es posible formular una hipótesis de investigación o una nula, debido a que se necesita otra descripción o explicación distinta de las que proporcionan estos tipos de hipótesis. Para entender esto, veamos un ejemplo con los tres tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación puede ser: el candidato del Partido Liberal obtendrá entre el 40 y 50% de votación total en las próximas elecciones presidenciales. Por otro lado, la hipótesis nula podría ser: el candidato del Partido Liberal no obtendrá entre el 40 y 50% de la votación total en las próximas elecciones presidenciales. Y finalmente, la hipótesis alternativa sería: el candidato del Partido Liberal obtendrá más del 50% de la votación total en las próximas elecciones presidenciales. Como resumen de este video podemos indicar que 1.
Las hipótesis son las guías de una investigación. Son proposiciones tentativas o respuestas provisionales a las preguntas de investigación. 2. Las hipótesis en investigación deben guardar estrecha relación con el planteamiento del problema y la revisión de la literatura. No deben plantearse solo por intuición, sino con base en el conocimiento ya existente. Y 3. Los principales tipos de hipótesis son hipótesis de investigación, hipótesis nulas e hipótesis alternativas. Dentro de las hipótesis de investigación encontramos las descriptivas, correlacionales y causales. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Mi nombre es Bien, entonces ahí ustedes tienen información muy interesante sobre lo que son las hipótesis. Pero también el material de la presente semana que se ha alojado en el aula virtual, ustedes tienen más información sobre este tema, ¿ves? ¿Están apreciando ahora lo que les estoy compartiendo? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, en este material, estimados estudiantes, van a encontrar información también sobre lo que son las hipótesis, ya que esta semana el logro de aprendizaje es que ustedes logren afianzar el conocimiento que sobre hipótesis, variables y su respectiva operacionalización ustedes tienen, ¿ya? Porque ustedes ya tienen una base, ya tienen elaborado lo que es en su matriz de consistencia, las hipótesis correspondientes, sus variables también han redactado la matriz de operacionalización, pero es importante que tengamos una base teórica, ¿sí? Entonces, este material que se ha elaborado tiene información muy importante que se ha tomado por ahí de un estudioso, del señor Severo Gamarra Gómez, pero se ha adaptado a lo que es la carrera de nosotros, ¿ves? La carrera de Derecho. Y de esa manera, por ejemplo, acá hay algunas contribuciones de este señor, en el sentido que las hipótesis ayudan en la investigación, como también a el producir conocimiento, ¿sí? En el campo de la investigación, ¿por qué? Porque las hipótesis vienen a ser algo así como una guía. Una guía, ¿por qué? Porque eso es lo que tú quieres demostrar. Cuando tú planteas tu hipótesis general, tu hipótesis específica 1, la hipótesis específica 2, tú tienes que estar mirando que todo lo que vas a hacer o ya estás realizando, vas a tener que reunir toda la data, toda la información para poder contrastarla, validarla, porque de eso se trata. Por lo tanto, esas hipótesis que tú ya has planteado vienen a ser esa guía, ese norte, ese faro que tú tienes que seguir para poder realizar tanto tu proyecto como tu trabajo de investigación o tesis en su debida oportunidad. Y por lo tanto, te dan un norte, te sirven como punto de orientación, de planificación para todo lo que tú vas a llevar a cabo en tu trabajo de investigación, tu trabajo de campo, que será cuando tú empieces a aplicar, a ser tu piloto con tus instrumentos, no a tu muestra representativa, sino a otras personas que guarden relación con el tema. Y así de 80 que va a ser tu muestra, de repente por ahí consigues otros 10 y a esas personas, antes de aplicar tu cuestionario, se lo aplica solo esas 10, pero esos 10 no tienen que ser parte de tu muestra, ¿sí? Entonces tú agarras y le aplicas esos 10, haces tu piloto, se llama eso prueba piloto, de instrumentos que guardan relación con las hipótesis y mides, a ver si verdaderamente miden esos instrumentos, esos cuestionarios, lo que tú deseas medir, y eso significa si consigues la información, los datos que vas a utilizar en tu tesis. Entonces, con todos esos resultados, tú vas a poder demostrar que esas hipótesis que planteaste en tu proyecto, en tu trabajo de investigación, eran ciertas, ¿eh? Pero también las hipótesis ayudan a incrementar el campo de los conocimientos de la rama, en este caso del derecho, en la cual tú vas a orientar tu investigación, ¿sí? Y es así que vamos a obtener conocimientos nuevos, porque está bien, sobre un tema podrán haber
millones de autores con títulos diferentes, pero lo tuyo va a ser distinto. Tú lo vas a aplicar en otro contexto, lo vas a aplicar en otro periodo de tiempo. Por lo tanto, eso le da el carácter de ser un trabajo que es algo que no ha sido publicado, que no existe y que por lo tanto tiene el peso correspondiente, ¿no? Y todo eso se va a demostrar cuando a partir de la contrastación, validación de las hipótesis, esos conocimientos que tú vas a plasmar, ¿no?, en tu tesis, en tu trabajo de investigación, son nuevos y permiten explicar hechos, pero en el contexto que tú has realizado tu investigación. Y además no solamente explicar hechos que tienen que ver con tu investigación, sino también predecir, hacer predicción de nuevos hechos, de nuevas propuestas de investigación. ¿Y eso qué va a permitir eso? Las hipótesis, ¿sí? Luego de eso, ¿qué más tenemos en este material? Que las hipótesis guardan relación con los objetivos de tu investigación, de tu tema. Desde el punto de vista de la investigación, porque permiten identificar qué función van a cumplir tus hipótesis con las demás etapas de tu investigación, sobre todo con la etapa ya de ejecución de la misma, ¿sí? Porque primero van a estar en el papel, pero luego de eso, cuando empieces a recolectar los datos, la información con tus instrumentos, ahí vas a ir mirando si verdaderamente esas hipótesis que planteaste, que formulaste, están en lo correcto. Y aparte de eso, los conocimientos que vas a obtener van a permitir demostrar que esos conocimientos nuevos tienen que ver con esos tipos de hipótesis, esas clases de hipótesis que tú has planteado. Y ahí podrás decir que esas hipótesis fueron descriptivas, correlacionales o causales, tal como lo hemos visto en el video que hemos visualizado. Entonces tú podrás demostrar a través de eso que esa clasificación que corresponderá a lo que pusiste en tu propuesta de investigación se enmarca dentro de la clase de hipótesis llamada descriptivas, correlacionales o causales. Y para eso te servirá también las hipótesis. ¿Qué más tenemos acá en el material que se les ha alojado en el aula virtual? Un esquema que nos permite ver una definición de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la filosofía, las hipótesis tienen que ver con lo que es el campo de la especulación, ¿sí? Con eso que hay que demostrar si es cierto o no es cierto. Desde el punto de vista de la lógica, las hipótesis vienen a ser partes de razonamiento de nosotros, que surgen de esa capacidad de raciocinio que tenemos cada uno de nosotros como seres pensantes, inteligentes. Desde el punto de vista de la dialéctica materialista, es un supuesto, es una proposición que vamos a tener que demostrar si es verdadero o es falso. Pero eso a su vez, ese supuesto que viene a ser la hipótesis, va a permitir que nosotros conozcamos, ampliemos el conocimiento que sobre un tema tenemos. Y de acuerdo a Kerlinger, que es un estudioso, las hipótesis vienen a ser conjeturas que relacionan variables, ¿sí? Y eso es cierto. Pero para terminar, ¿qué cosa sería entonces, cuál sería la definición de hipótesis? Es lo que está acá en la parte inferior, ¿ve? Es el planteamiento que establece relación entre dos o más variables y que requieren, ¿qué cosa? Comprobación para ser validadas o aceptadas, ¿ve? O sea, esos planteamientos que se hacen para ser validados o aceptados requieren comprobación. ¿Y cómo se hace la comprobación? Levantando la data correspondiente en relación al tema que ustedes han elegido, ¿sí? Miren, ¿ve? Qué interesante esta definición de este autor. ¿Cuál es la importancia también de las hipótesis? Y lo volvemos a recalcar, ¿ve? Todo esto de acá es para que ustedes tengan un sustento teórico. De repente algún día cuando sustenten, a ustedes les preguntan, ¿y qué son hipótesis, señorita? ¿O qué cosa es hipótesis, señor graduando?
Entonces, miren, aquí ustedes tienen una literatura muy amplia, ¿eh? Para que ustedes en su debida oportunidad estas cartas las jueguen. No las suelten del todo cuando estén sustentando. En su sustentación ustedes van a entrar de frente a cuestiones elementales, ¿ya? Eso en su debido momento, ya cuando estén en el 6º año, si tengo la suerte de enseñarles o seguir trabajando con ustedes, ahí vamos a ver cómo se debe plantear una sustentación, ¿sí? Y eso pasa por toda una preparación que deben de tener ustedes, ¿eh? Tranquilos, elaborar no más de 10 diapositivas, y eso es todavía unas 8, pero que en esas 8 diapositivas esté la sustancia de su tesis que ustedes hicieron. Esas 100 páginas, 90 páginas, que es el producto final, que es el trabajo de investigación o la tesis, esté plasmada en esas 8 diapositivas. Pero una vez que esté la diapositiva, también hay que ver qué vamos a poner ahí. No podemos recargarlas de muchas letras, de mucho efecto, porque eso les puede pasar la factura a ustedes, ¿sí? Les puede traer consecuencias, como que de repente no corra, no pase bien el efecto, y ustedes todo eso los pone tensos, los pone nerviosos. Entonces, hay que ir poquito a poco aprendiendo. Entonces, bajo la manga, ustedes tendrán que tener todas estas teorías, qué cosas son problemas, cómo se formulan, qué cosas son los objetivos, qué son las hipótesis, qué clases de hipótesis hay. Todo eso les va a dar a ustedes la autoridad del caso para que se saquen su excelencia cuando hagan la sustentación. Y ustedes se sientan bien con ustedes mismos el día que sustenten, ¿sí? Y todo esto es desde ahora. No hay que esperar estar en sexto que voy a sustentar para aprenderlo, ¿sí? Esto lo tienen que guardar para que cuando les toque en su debido momento a ver qué utilidad puede tener, ¿sí? Bien, entonces las hipótesis son importantes. ¿Por qué? Porque le permiten a ustedes imaginarse, hacer realidad, construir realidades. También son importantes porque les dan esa orientación que necesitan. Ustedes van a estar, como les vuelvo a repetir, mirando sus hipótesis, viendo que ese marco teórico con los antecedentes, las bases teóricas, el marco conceptual, esa metodología con cada parte que comprende, ¿no? Está relacionada con las hipótesis. Entonces ustedes van a ver que sí está, entonces eso les va a dar la tranquilidad. Por eso se dice que orientan la investigación. Las hipótesis también son importantes porque plantean soluciones a determinados problemas. Claro, hacer la respuesta a las preguntas formuladas en lo que son los problemas de investigación son las soluciones a problemas diversos en el campo de la investigación científica, ¿sí? ¿Qué más? ¿Por qué son importantes? Porque ayudan al avance, al desarrollo del conocimiento científico, ¿sí? Ustedes ya saben qué significa eso, que es el conocimiento científico. Eso lo vimos en las primeras clases de metodología de la investigación jurídica 1, ¿sí? Y hemos dicho que todo conocimiento científico, ¿de qué parte? De observar, ¿ve? La realidad, todo lo que viene sucediendo en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, ¿ve? Luego pasa por plantearse interrogantes, preguntas, ¿no? Luego de, ¿qué más? De plantearse hipótesis. Luego de qué? De pasar, diseñar cómo vas a conseguir información sobre eso que quieres saber. Luego aplicar esos instrumentos, hacer trabajo de campo, de laboratorio. Una vez que has hecho eso, procesar esa información. Una vez que has procesado la información, ¿qué más sigue? Validar los resultados, contrastarlos. Luego de eso, ¿qué más? Tiene que ver con hacerlo público, hacer publicar eso. Y una vez que has publicado, ahí ya está lo que se llama o conoce con el nombre de el conocimiento científico. Y nuevamente saldrán otros problemas y seguirá ese circuito que hemos mencionado, de nuevas observaciones, nuevas preguntas, nuevas hipótesis, y eso ayudará a desarrollar el conocimiento científico. Eso es lo que se ha venido aplicando desde tiempos inmemoriales, ¿sí?
de las grandes civilizaciones orientales, occidentales, con un quiebre durante la Edad Media, que fue una etapa oscura para el desarrollo de las ciencias, porque todo primó ahí, lo que primó fue la cuestión religiosa, pero nuevamente se retomó en la Edad Moderna y ahora en la Edad Contemporánea está avanzando a pasos agigantados y a veces causa tanto temor lo que quieren hacer los científicos cuando quieren emular una estrella como es el Sol acá haciendo experimentos o mirar más allá de lo que conocemos en el universo, buscando sitios donde hay vida, ya preparándose para futuras situaciones que puedan suceder con el planeta en el supuesto que por ahí un agujero negro nos absorbe y tantas cosas que a veces decimos tantas locuras, ¿no? Pero es que el conocimiento científico pareciera que fuera eso, ¿sí? Pero el correcto uso del conocimiento científico es para satisfacer las necesidades humanas, para hacer a los seres humanos más felices, no para autodestruirnos. Lamentablemente, lo que vemos hasta la actualidad, siendo sinceros, objetivos, es que nosotros mismos estamos provocando la autodestrucción de esto que se llama el planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, no hay que ponernos tristes ni melancólicos porque también habrán soluciones en el camino. Pero entonces, volviendo a lo nuestro, las hipótesis también ayudan a explicar hechos nuevos, resuelven contradicciones entre esos hechos nuevos y las viejas teorías, y así ha sido, así será siempre. Habrán cosas nuevas, habrán hipótesis que van a dejar de lado otras. En algún momento la teoría económica de Adam Smith, que decía que el trabajo es la riqueza de los pueblos, fue contradecida por otras teorías, como la teoría de los juegos de John Nash. Y así, cada posición, cada teoría tiene su contraparte. ¿Y eso a través de qué se da? A través de las hipótesis. Y aparte de eso, también cuando una hipótesis no se confirma, no es para sentirse mal, ¿no? Más bien, eso demuestra también algo, ¿no? Que de repente lo que se planteaba, lo que se creía de algún tema no era cierto. Y por lo tanto, ese desconocimiento, esa ignorancia sobre determinada temática va a disminuir porque vamos a corroborar en la parte práctica de manera científica que lo que se creía en determinado campo del saber humano no era cierto. Pero a su vez van a surgir nuevas hipótesis y así va a seguir siempre esa cadena que es tan interesante en el campo de la investigación. Bien, entonces muchachos, en este material hay un conjunto de otras informaciones, ¿ves? Que tienen que ver con el tema que estamos trabajando. Y acá, por ejemplo, continúan porque es importante y todo este material es para que ustedes puedan verlo, ver qué requisitos se tienen que tomar en cuenta cuando se plantean hipótesis. No pueden hacerse sobre bases subjetivas, ¿no? Debe haber atrás toda una fundamentación teórica, por eso hablamos del marco teórico, con los antecedentes, las bases teóricas, el marco conceptual, pero además toda hipótesis debe tener una lógica. Por eso le hemos aplicado eso, ¿no? Que guarden relación con los objetivos, con los problemas, pero además para su construcción hay que seguir toda una serie de pasos, como lo que hicimos cuando primero en la matriz pusimos, por ejemplo, las variables y luego pusimos sus indicadores de esas variables y a partir del juego del primer indicador de la variable X con el primer indicador de la variable Y de igual manera el segundo indicador de la variable X y el segundo indicador de la variable Y, armamos tanto los problemas, los objetivos y las hipótesis específicas 1 y 2. Y por eso ahí hay una lógica en eso. ¿Por qué? Porque se ha hecho de manera sistemática, metódica. No es que se te ocurrió y armaste así, no es decir una cosa en tus variables, tus indicadores y poner otras cosas distintas, porque ahí no habría lógica. No habría una relación lógica. Ahí normal, si al comienzo no lo hacemos correctamente, en el camino vamos aprendiendo. Ustedes tienen que hacer para aprender, porque si entre ustedes se mandan a hacer sus trabajos
o de repente los mandan a hacer otras personas. Esas personas no están en las clases que estamos siguiendo, que son un pequeño granito de arena para poder contribuir con sus saberes de ustedes, ¿no? Entonces, si ustedes lo hacen, se esfuerzan, ponen de su parte, van a lograr entender todo esto que estamos hablando, estamos compartiendo, ¿ya? Y luego de eso también toda hipótesis debe tener información a su interior, es decir, debe permitir que personas que no son autores del trabajo que ustedes están haciendo, son como algo así como un público que está expectante, se puedan informar adecuadamente. Pero otro requisito que deben reunir las hipótesis es que sean predictivas, ¿eh? Se proyecten, hagan predicciones en lo que ellas contienen, como se han planteado. ¿Mm? Entonces, este material, por favor, les voy a pedir que lo sigan analizando, lo sigan leyendo, para que el día, cuando tenemos clase de nuevo, el día miércoles tenemos 3 horas, ahí podamos, ya partiendo de su intervención de cada uno de ustedes, poder complementar lo que el día de hoy estamos poniendo como sustento teórico para este tema tan interesante como son las hipótesis. Todo este material se ha tomado de este señor que aparece en la parte inferior, pero se ha adaptado a lo que es el campo del derecho. Es un trabajo que semana a semana, desde que hemos comenzado en este semestre, en este segundo semestre del año 2020 y el anterior también se viene haciendo en la previa para poder compartir con ustedes, pero que también ustedes es necesario lo analicen, lo revisen, lo lean, porque quienes se están formando, quienes están construyendo su perfil profesional son ustedes, ¿ya? Entonces, para el día miércoles, por favor, les voy a pedir que vengan con esa lectura realizada, ese conocimiento que ya tienen de haber revisado todo este material que son las diapositivas que se les ha preparado, para que en esa clase del día miércoles los que van a hacer la clase van a ser ustedes. Y quien les habla también pues no va a evadir su responsabilidad. A lo que ustedes manifiesten, compartan, se les va a sumar, se les va a agregar cuando sea la situación lo amerite, el complemento del caso. Entonces, por el día de hoy, para no cansarlos, vamos a pasar la asistencia, por favor. Acuérdense dónde nos hemos quedado, porque de ahí para adelante, hasta la última diapositiva, es de ustedes. Recuerden que en la Doctor, última... ¡Aló! doctor, disculpe una consulta si se si pudiera. Lo disculpo, Yuri, dígame. Ya, doctor, en la clase sobre el marco teórico solamente se había llegado hasta lo que es las bases teóricas y en lo Ya, que es, mi pregunta iba en el marco conceptual, ya, en esas palabras de las cuales se tiene que poner el significado, ¿de dónde ya. lo sacamos? ¿Está en alguna matriz o algo? No. Ustedes mismos, muchachos, ustedes eligen 10 palabras, 10 términos que van a estar dando vuelta tanto en su proyecto de investigación como en su trabajo de investigación. Esas palabras ustedes las seleccionan, pero deben de guardar relación con el tema de trabajo. ¿Eh? Eso de ahí es ustedes. Ustedes eligen esos términos, esas 10 palabras que van a ser como un vocabulario, un glosario, como ustedes han visto en el ejemplo, eso va en relación al tema. ¿Quién elige esos términos? Ustedes. Para eso no hemos hecho ninguna matriz, nada, Yuri. ¿Ya? Doctor, muchas gracias. No, ¿de qué? Estoy para servirles, ¿ya? Más bien disculpen que a veces hay cosas que no estoy cumpliendo de repente, se pasa, pero para eso están ustedes, para que me hagan recordar, ¿ya? Eso sí, eso sí, siempre tengan en claro que busco de que todo lo que hagamos sea lo justo para cada uno de ustedes, ¿no? No me gustaría ser injusto y tampoco estoy acá para desaprobarlos, no, de ninguna manera. Lo que quiero es que ustedes aprendan y para aprender hay que hacer, hay que leer mucho. Acuérdense ustedes, por ejemplo, no sé, de repente quizás algunos de ustedes tengan acceso a la señal cerrada del cable, algunos canales.
Hay carreras donde hay un nivel de exigencia, muchachos, tremendo. Y eso también debe de haber en nuestra carrera de Derecho. Nuestra carrera es muy, muy importante, muy delicada. Nosotros podemos hacer a las personas muy felices, pero también las podemos desgraciar. Entonces, pero todo eso pasa por una preparación como debe de ser. Ustedes están acá para estudiar, para aprender, para no engañarse ustedes mismos, ¿sabes? Porque no crean ustedes que a ustedes lo engañen, no. Quienes se engañan son ustedes mismos si ustedes no ponen de su parte. Cada uno de ustedes es consciente de todo lo que está haciendo para aprender esta gran profesión como es ser abogado, abogadas. ¿eh? Y ustedes lo van a hacer en la medida que cada uno de ustedes ponga de su parte. Y ustedes tienen que hacerlo eso con sustento, con una base, que nadie los engañe. Entonces, en esto nosotros también contribuimos con un granito de arena. Y déjeme decirle que lo que se está aprendiendo en un doctorado que se está siguiendo, se está compartiendo con ustedes. No hay acá ningún tipo de esconder nada, porque uno no se va a llevar nada de eso al otro mundo, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber, tienen que aprender. Muchas de las cosas que ustedes están aprendiendo no las enseñan en otros lugares. Es fruto de todo un trabajo de revisar libros de libros, material de material, para que llegue así ya tamizado, ¿no? De repente con errores también, porque uno no es perfecto, uno no lo sabe todo. Por lo tanto, ustedes aprovechen eso, ¿no? Me siento bastante contento porque en un gran porcentaje, por decirlo el 95, 97% de ustedes ha salido bien en su examen. Sí estoy triste un poco porque veo que alguno de ustedes no ha aprobado, pero vamos a poner de nuestra parte para apoyarlos, para que ustedes tengan oportunidad y puedan estar todos con la nota que les corresponde. Eso sí es proporcional a los esfuerzos que ustedes están haciendo. Por favor. Entonces, déjenme un ratito pasar la asistencia para poder cumplir con lo que es el trabajo del día de hoy, ¿ya? ¿Me están escuchando, sí? ¿Hola? Sí, doctor, se le escucha. Ah, ya. Sí, doctor, se lo escucha. Perfecto, perfecto. Muy agradecido. Ustedes son octavo. Tomar asistencia. A ver, atentos a la asistencia, por favor. Acosta Máximo. Acosta Pineda Máximo. Alfaro Manzano Alessandra. Alfaro Alessandra. Berrocal Sheila. Presente, Berrocal doctor. Sheila. Sí, doctor Berrocal, presente. Ya, listo, Sheila. Cabrera Bania. Cabrera Bania. Doctor, buenas noches. Cabrera Paco presente. Correcto, Bania. Gracias, hija. Gracias. Gracias. Carmona Ribeck. Carmona Ribeck. Castillón Santi Jessica. Castillón Jessica. Cabero Hernández Uber. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está Uber? ¿Qué tal? Coragua Prado Efraín. Presente, doctor. Listo, Efraín. Ya, no te preocupes. Tu audio está un poquito mal, pero ya te escuché. Cochachi Suárez Yuri. Presente, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, maestro Yuri? Cornejo Flores Chirley. Doctor, buenas noches, presente. ¿Cómo está Chirley? Cruz Chambi Karen. Buenas noches, doctor, presente. ¿Cómo está Karen? Buenas noches. Cueto Taipe Karen. Buenas noches, doctor presente. ¿Cómo estás, Karen? Espino Hostia Lisbeck. Buenas noches, doctor presente. ¿Cómo está Lisbeck?
Falcón Guerra Carlos Gustavo. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, don Carlos? Flores Rojas Bogder. Doctor presente, buenas noches. ¿Cómo está, Bogder? Galvez Arquíñiga Edwin José. Doctor, buenas noches. Presente. ¿Cómo está, don Edwin? García Rivas Juan Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Geldres María Alejandra. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, María Alejandra? González Asensio Carla. González Asensio Carla. Guevara Fuentes Aldo. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, Aldo? Gutiérrez Tito Wendy. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, Wendy? Herencia Bendezú Ciro. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, don Ciro? Hernández Tiquiahuanca Víctor. Doctor, presente, buenas noches. Muy buenas noches. Guamán Palomino Carlos Roberto. Guamán Carlos Lucero Altamirano Fabio. Presente, Lucero, doctor. Presente. ¿cómo está, Fabio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal? Macotela Paco Juana. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, Juanita, ya, buenas noches. Malqui Gómez Denis. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, Denis? ¿Qué tal? Mamani Tipo Rogelio. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, don Rogelio? Marzano Rojas Rolando Roberto. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Cómo está el maestro Marzano? Morales Garavito Jaime. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, don Jaime? Buenas noches. Morales Miranda Miguel Ángel. Morales Miranda Miguel Ángel. Morón Maguiño Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, don Carlos? Olivera Ramírez Morelia. Olivera, ¿cómo está Presente, Morelia? doctor. Ya, hijita, ya. Listo, listo. Oré Feria Rudy. Presente, doctor. ¿Cómo está Rudy? ¿Qué tal? Pariona Quispe Yorli. Pariona Yorli. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Me Ya, escucha? listo. Ya te escuché, Yorli, ya. Peceros Ramos Eric. Peceros Eric. Peralta Bernaola Yadira. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Cómo está Yadira? Pillaca Vargas María Fernanda. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Cómo está María Fernanda? Purilla Janto Caterine. Purilla Caterine. Quispe Torres Teobaldo. Presente, doctor. Quispe Torres Teobaldo. Buenas noches. ¿Cómo está don Teobaldo? Buenas, buenas. Ramírez Serna Kiara. Ramírez Kiara. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está Kiara? Ramos Torres Frank. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está Frank? Reyes Hanán Pasandra. Reyes Hanán Pasandra. Rojas Flores Irma. Presente, Roja. doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Irma? ¿Qué tal? Rojas Remolino Jesús. Doctor, buenas noches, presente. ¿Cómo está, don Jesús? Sánchez Mucha Giancarlos. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Silva Casavilca Fiorella. Silva Fiorella. Sotelo Pisconte Olenka. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Olenka. Sweeney Won Shirley. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Shirley. Vera Núñez Edinson. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está Edinson? Vilca Antonio Harold. Presente, doctor. ¿Cómo está Harold? ¿Qué tal? Vilca Pizango Caterín. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Caterín. Vilcatoma Pedraza Paola. Vilcatoma Paola.
Sanabria, Wilca, Moisés. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Moisés. Bueno, alguien que no le haya puesto su asistencia, por favor, antes de grabar la asistencia. Doctor, buenas noches. Castillón Santi. Ah, listo, Castillón, ya, listo. Ya Ya, tiene gracias, su doctor. asistencia. Ya, Jessica, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, a guardar la asistencia. A ver, un momentico. Listo. Un momento, vamos a ver por acá. Bien. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, antes de retirarnos ya a nuestros aposentos? Hola, hola, hola. No, Bien. doctor. Correcto, Vania. Muchísimas gracias, ¿ya? Entonces, muchachos, chicas, muy agradecido por su presencia en la clase. Creo que hoy día han asistido en más, está muy bien, eso me da mucho gusto. Y vayan avanzando también su proyecto. Recuerden que debe de tener continuidad todo eso que está haciendo, ¿ya? El día miércoles nos estamos viendo en el horario correspondiente. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Nos vemos, nos vemos.